Bueno, yo tengo una papeleta un poco complicada porque yo querría describir lo que se cuenta en el libro, pero inevitablemente tengo que hacer una actualización con las cosas que han pasado desde que se publicó el libro, que fue en marzo. Y parece mentira que han cambiado muchas cosas y la peor, obviamente. Y claro, luego al final tengo que encima dar una nota optimista, lo cual, bueno, pues es simplemente maravilloso. En cualquier caso, en el libro, en la parte que escribí yo, esencialmente describía tres cuestiones. Una es pues, el problema del agotamiento de los recursos energéticos, ¿no? La crisis energética. El segundo es la inviabilidad del modelo de transición energético en el que estamos envueltos en Europa, de la revolución eléctrica industrial. Y la tercera es, bueno, pues todo lo que ya se veía que estaba sacando la patita, que es el biogás, la biomasa y todas estas cosas, ¿no? Antes de empezar con eso, sin embargo, creo que es importante que haga algún comentario sobre el cambio climático, porque no puedo dejar de ver todas estas personas que están abanicándose aquí en pleno mes de mayo en Nigrán, que hombre, aquí estas temperaturas, no sé si son de Nigrán, pero son denigrantes. En cualquier caso, y de nuevo, bueno, pues un poco intentando hacer actualización. Lo ha comentado antes Antonio, ¿no? El cambio climático es solo uno de los problemas ambientales graves que tenemos ahora mismo, de los 9 límites ambientales que no tenemos que sobrepasar ni uno solo de ellos para que haya un espacio operativo y seguro a la especie humana. Como ya ha dicho él, se han sobrepasado 7, uno de ellos es el cambio climático, y de hecho no es el más sobrepasado, es el cuarto más sobrepasado, que sobrepasar cualquiera de ellos nos pone en peligro de extinción y desaparición. ¿Qué os puedo contar de nuevo sobre el cambio climático? Algo que os habéis dado cuenta que a veces hace más calor, ¿vale? Bien, esto parece como una estupidez, pero no lo es. Una cosa que estamos constatando es que se está produciendo una aceleración en los últimos años, concretamente desde el año 2014. Hemos visto, con mediciones que se toman con satélites de la NASA, que Donald Trump se quiere cargar, son mediciones directas de cuánta energía absorbe el planeta y cuánta remite al espacio. Hemos observado que el desbalance que hay entre lo que se absorbe y lo que se remite, cosa que ya sabemos, que está vigilado por los gases de efecto invernadero, este desbalance desde el año 2014 se ha multiplicado por casi 4. O sea, el planeta ahora ha acelerado prácticamente por 4 su velocidad de calentamiento. Y eso está desencadenando toda una serie de procesos adicionales, aparte de algunos problemas ambientales que seguramente luego ya podremos comentar, ¿vale? Esto hace que ahora mismo estamos, en el mismo momento, ya hemos superado el 1,5 grados de calentamiento. En los acuerdos de París del año 2015 se dijo vamos a intentar no pasar del 1,5 grados con respecto a la referencia industrial, con respecto al promedio de temperaturas que había en todo el planeta. Cuando hablas de los grados de calentamiento siempre es el promedio de toda la Tierra durante un año. Y en ese caso es la referencia que se toma es el promedio de toda la Tierra desde 1850 hasta 1900, con todas las estaciones meteorológicas que ya había y con reconstrucciones. Bueno, pues ahora mismo el planeta está 1,5 grados más caliente de lo que estaba en aquella época, lo cual ya es malo porque 1,5 grados a nivel de la península ibérica, que se calienta más que otros sitios, garantiza que en el sur de la península ibérica van a llegar a temperaturas que se están llegando de 45 grados reales, lo que se decía antes a la sombra, no el del termómetro que da el sol de la farmacia, sino real, que ya son temperaturas que empiezan a ser peligrosas y que además se explica por qué hay como una especie de migración de fodechinchos del sur hacia aquí, ¿no? El problema que tenemos ahora mismo es que con el actual grado de calentamiento vamos a llegar seguramente a los 2 grados de calentamiento hacia el año 2035-2036, en unos 10 años, y cuando esto suceda, en el sur de España, en algunos momentos del verano se van a llegar a 50 grados reales, la temperatura del aire, que eso es incompatible con la vida humana. Lo único que se puede hacer en ese caso es ir a un sitio que haya aire acondicionado o entrar en una cueva, y si estás en un sitio con aire acondicionado, rezar para que no se vaya la luz. Entonces, quiere decir que van a venir más fodechinchos, eso también. Pero pensad que si seguimos en este rumbo, que yo no creo que sea el caso, pero si siguiéramos en este rumbo nos encontraríamos con temperaturas hacia el año 2060, ya serían 3 grados de calentamiento, que implicaría que aquí mismo llegaríais a temperaturas de 55 y 60 grados en verano, moriría todas las especies vegetales, nada puede soportar eso, y toda la península ibérica sería una extensión del desierto del Sáhara. De hecho, el 60% del planeta Tierra se volvería inhabitable, y solo sería habitable pues la zona norte de Siberia, la Antártida y cosas así, ¿vale? El año 2060, ¿no? Que supongo que la mayoría de nosotros no tenemos planes de estar vivos para ese año, pero seguramente tenemos planes para nuestros hijos y para nuestros nietos. Entonces, bueno, aquí hay gente joven, gracias a Dios, no sé si teníais planes, pero no.
En cualquier caso, yo no creo que esto llegue a suceder, y esto es una cosa importante, porque yo creo que mucho antes vamos a tener que parar, por muchos motivos. Y evidentemente va a haber una reacción, y en particular porque una de las cosas que estamos observando y que estáis observando es que cada vez hay más eventos extremos, cada vez más violentos. ¿Vale? Aquí estáis en una zona que os van a empezar a llegar huracanes, así, huracanes cada vez más bestias. Y esto no se puede evitar, puede ser así, y esto es algo que hay que adaptarse y que hay que vivir con ello, ¿no? Aquí llegó Feria en 2017. Sí, claro, aquí llegó Feria. Yo me acuerdo de hace muchísimos años, y luego aquí llegó Feria, y el problema es que vamos a ver, pues cada vez más esto, y más ciclogénesis explosivas, y más fenómenos de este estilo. Y en las otras partes del Estado español, pues vamos a ver pues más danas y más medicains, vamos a ver un montón de cosas. ¿Vale? Yo creo que todo esto, a ver, pensar todas las cosas que han pasado los últimos 2 años. Tuvimos la dana de Valencia, pero es que la dana de Valencia es la culminación de varias tempestades bastante salvajes, alguna dana importante. Luego tuvimos el Gloria, por ejemplo, que fue muy destructivo en la zona que vivo yo. Y luego tuvimos también ¿cómo se llamaba? El que dejó todo cubierto de nieve. El de Madrid, el Filomeno, los incendios del año pasado, exacto, y el tren de tempestades, eso es, el tren de tempestades que tuvimos, por ejemplo, también una cosa completamente anómala. Y lo que habéis tenido aquí, que hace 2 días teníais unas temperaturas anormalmente frías y de repente tenéis unas temperaturas anormalmente calientes, porque tienen que ver con las fluctuaciones de la corriente de chorro polar, que hace que de vez en cuando pues vengan incursiones de aire frío del Ártico y a veces incursiones de aire africano del Sáhara, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento bastante crítico. Esto se va a poner peor, ¿no? Yo me sale mal decirlo así. Está empezando un niño, el niño es una oscilación planetaria, el niño que viene va a alcanzar su apogeo, siempre es igual, hacia el día de Navidad, por eso se llama el niño, ¿vale? En el Pacífico, y aquí el efecto peor va a ser el verano que viene. Este verano va a ser malo, pero el que viene va a ser inconmensurable. Y en el proceso el planeta se va a calentar y vamos a pasar de 1,5 grados a 1,7 o más grados. Y esto más se ve inevitable, ya se está calentando el aire, ya se está calentando el mar, vamos a tener temperaturas absolutamente inauditas también en el mar, y vamos a ver qué pasa. No por casualidad, el último niño, que fue el del 23-24, siempre está a cambio de 2 años, pues tuvimos la dana de Valencia justo después. No es ninguna coincidencia. Y sobre todo el problema es que vamos a llegar a 1,7 grados de calentamiento. Entonces, bueno, pues esto primero. Hablemos de la parte de la transición energética, que es lo que conecta todo lo que sale del libro y demás. Yo os voy a dar los datos actualizados. En el libro ya se describe lo que os estoy contando. Todo lo que estoy contando, lo que os contaré ahora, ya está aquí explicado. Pero aquí está explicado qué es lo que estaba pasando en ese momento y, bueno, en unos pocos meses, pues esto ha pegado un acelerón gracias a un tío de pelo naranja, que un amigo mío le llama el Cheto, porque es así todo naranja él. Bueno, pues el Cheto pues nos ha metido en un lío de narices y ha acelerado cosas que ya estaban en marcha, pero quiero que tengáis también el contexto. El primer problema es el agotamiento de los combustibles fósiles y particularmente del petróleo y del gas. Fenómeno conocido desde hace más de 50 años, se sabía que a principios del siglo XXI íbamos a llegar a este punto, en el que se llegaría al máximo de extracción y empezaría a caer, entonces tengo la cuenta brevemente. En septiembre del año pasado, la Agencia Internacional de la Energía sacó un informe completamente por sorpresa, que curiosamente, por lo que sea, los medios de comunicación decidieron no hablar de él, en el cual se explica que ya vamos a entrar en los procesos de caída terminal de la producción de petróleo y de gas, al punto de que, en el mejor de los escenarios, nos vamos a encontrar que en 25 años la producción anual de petróleo y de gas va a caer como la mitad. Quiere decir que cada vez vamos a tener que pegarnos más por lo que queda. Evidentemente, de esta manera resolver las cosas de las cancillerías, ¿no? Vale. Pero en enero pasa otra cosa que es significativa, y es que el Departamento de Energía de los Estados Unidos sacó un informe, en este caso sobre la extracción de petróleo en los Estados Unidos exclusivamente, y resulta que ahí, amigo, se ve que ellos llegaron a su máximo de extracción en octubre del año pasado. Y es la primera vez que el Departamento de Energía, desde que empezó el fracking y todas estas cosas que están haciendo allí, prevé que haya una caída en los próximos años. Lo cual quiere decir que a Estados Unidos le va a faltar petróleo justo cuando en el mundo va a haber más disputa por el petróleo que queda. Y recordemos que es importante, Estados Unidos nunca ha sido autosuficiente a nivel de petróleo. Todavía hoy en día el 40% del petróleo que consume lo está importando de fuera. Y entonces, ¿cuál es la reacción del Cheto? Pues en enero, Venezuela. Eso le salió bien, porque Delcy Rodríguez ha aprobado una serie de leyes que en el fondo le ha dado todos los recursos petrolíferos de Venezuela a los Estados Unidos, que es lo que querían. Todavía me acuerdo la frase de una persona
digamos, que tiene una forma de ser un poco fresca, que dijo que esto no tiene nada que ver con el petróleo, y justo lo dijo, y a las 2 horas salió Donald Trump diciendo, no, esto es por el petróleo. Esto es, bueno, en fin, en cualquier caso. En enero fue Venezuela, y le salió bien. En febrero fue Irán, y esto ya no sé también, ¿vale? Hay una cosa también que es importante que quiero que tengáis en cuenta, que eso sí que es un factor nuevo, ¿no? Y que tiene que ver con la campaña en lo normal. Ahora mismo, no sé hasta qué punto sois conscientes de ello o no, vivimos en una burbuja que tiene literalmente los días contados. En el momento actual, España no cubre el 25% de su consumo de petróleo. No lo cubre. Y lo que estamos haciendo es suplirlo con petróleo que se está sacando de los depósitos que tenemos en tierra. Eso tiene los días contados por definición. Y esto además es muy fácil de entender por qué ha pasado. Por el estrecho de Hormuz, antes de que empezara la gran chetada, pues pasaba el 20% de todo el petróleo que se extrae en el mundo. Como los países que producen petróleo también consumen petróleo, la mitad de hecho, ese 20% de la producción mundial equivale al 40% de lo que está disponible a la venta, al 40% de lo que se exporta, que para un país importador como el nuestro, ese es el número que importa, 40%. Arabia Saudita y Emiratos Árabes, a través de unos oleoductos que el día que quiera Irán los vuela, pero bueno, han conseguido desviar una parte. Entonces ahora no falta el 40%, pero falta el 30%. A nivel del mundo falta el 30%. ¿Vale? Falta el 30% del gas natural licuado, que eso es el 15% de todo el gas disponible para el consumo. Falta, lo ha comentado Antonio, el 30% de los fertilizantes nitrogenados, justo cuando ahora se tenían que utilizar en los cultivos. Quizá el problema es para tener nitrato de amonio y nitrato de sódico y nitrato de lo que quieras. No hay nitrato. Lo que vayas a ir a comprarlo, pues nitrato, no hay nitrato. Pero bueno, falta el 30% del azufre, que es un subproducto del refinado de productos petrolíferos, que el azufre se utiliza en muchísimos procesos para tratamiento de metales, para los procesos de minería y también para la obtención de fosfatos de la roca fosfórica. Falta el 30% del helio. El 30% del helio, una parte del helio se utiliza entre otras cosas para producir chips. Ya tenemos bastantes problemas anteriores, pues era más todavía. Falta el 30% del aluminio. Y luego faltan cosas en cascada. Y una de las cosas que se está viendo muy afectada es el diésel, que esto, habéis oído hablar que hay algún problema con el queroseno, que es el combustible de los aviones, pero lo que nos están diciendo es que hay un problema impresionante con el diésel. El diésel, y eso ya lo está comentado en el libro, antes de toda la gran chetada, ya faltaba. Ya llevábamos unos años que empezaba a faltar diésel porque los petróleos buenos para hacer diésel estaban empezando a escasear. El máximo de producción de diésel del mundo fue entre el año 2015 y el año 2017. Ya había caído la producción de diésel entre un 10 y un 15%, y entonces era con Trump y justo y genera un follón impresionante en la zona del mundo donde hay el mejor petróleo para producir diésel. Pues fíjate tú por qué. Que son los petróleos medios que se sacan de la estación. Con lo cual, el impacto sobre el diésel ahora mismo es incuantificable, pero os puedo garantizar que seguro que es enorme. Seguro que es enorme. Ya falta un 15% que se lo están comiendo países como Bolivia. Por cierto, no sé si sabéis lo que está pasando en Bolivia, que hay una situación que está intentando echar al presidente y demás, bueno, en fin, mierdas más, o lo que está pasando en Nigeria, que es uno de los proveedores importantes de petróleo. Entonces, en este contexto, que falta todo esto, no es extraño que a España le falte una parte de lo que consume. Hace unas semanas le faltaba el 15%, porque lo que ha hecho es, por ejemplo, incrementar sus importaciones desde Libia, país que está inmerso en una guerra civil, que en cualquier momento todo se va al garete, de Brasil, que esos no, esos más o menos se pueden mantener, y de México, que no cubre sus necesidades nacionales y nos ha incrementado las exportaciones. Vamos, me parece un plan sin fisuras. Es una cosa alucinante. Pero bueno, esto es lo que estamos haciendo. Y con eso nos faltaba solo el 15%. En el mundo falta un 30% de los que importamos, a nosotros el 15%, ¿qué quiere decir? Que al otro lado falta más. Pero nos la pela, no nos engañemos, nos la pela. Seamos honestos, nos es igual. Esto es lo que están haciendo en nuestro nombre y hasta ahora nos ha importado un carajo. Seamos realistas, es así. Ahora bien, Johnny Maz, este señor tan simpático del que hemos hablado antes, ha pensado que a lo mejor ese petróleo que está en los depósitos de Repsol se vende mejor en Francia. Fíjate tú por dónde, porque a ellos les falta. Porque en España no falta tanto, porque tenemos muchas refinerías, porque aquí no se cerraron, como en Europa, pero nos falta, y entonces, bueno, ahora resulta que hemos pasado del 15% que nos falta al 25%. Cuando empezó la guerra de Irán,
España tenía petróleo almacenado para 95 días de consumo nacional. Ahora mismo le queda para 70. Perdemos 2 días por semana. Cuando lleguemos a 60, que según esto sería de aquí unas 5 o 6 semanas, por fuerza, por ley, se tiene que activar un mecanismo de restricción, y si llegamos a 45 se tiene que activar un mecanismo de emergencia nacional. Y esto es así, esto son las contadas. Pero Europa está en peor. Entonces, estamos literalmente a pocas semanas de que nos aplique el racionamiento. Y hasta ahora no se ha dicho nada, se ha aguantado todo como si no pasase nada, porque la clave era salvar la campaña turística. Lo que pasa es que no llegamos. Esto es como aquello de el coyote que salta, que llega, que parece que... No. Pues esto es lo que nos va a pasar. Y yo no sé los que habéis venido a esta charla si erais conscientes de esto antes, pero esto es así. Esto es así. Entonces tenemos un problema impresionante y en todo caso, al margen de todo, no vamos a volver a lo de antes. Art Berman ya estima que ya se ha perdido 700.000 barriles diarios de la producción simplemente por el deterioro de los yacimientos que se han visto obligados a parar en seco. Yo calculo que en realidad habremos perdido para siempre, casi siempre, esto lo explico en mi próximo libro. No voy a hablar de eso. Porque aquí vamos sacando libros como churros y tal. Es aquello que vas por una esquina, es un libro. Perdón. Es que hay que tomarse un poco de humor porque si no es imposible. Bueno, en cualquier caso, la situación es mala, es crítica y lógicamente va a ir a peor porque no puede ir a mejor. Pero en cualquier caso estamos en una situación de pérdida definitiva de algunas cosas y luego seguiremos un proceso de que vamos a ver cómo salimos de esto. Los medios de comunicación deliberadamente no hablan de horno. Deliberadamente se mantiene una sensación, falsa sensación de seguridad que se va a acabar de golpe. No sé qué día, a finales de junio, a lo mejor la semana que viene, yo qué sé. La semana que viene, a finales de junio, en julio, yo creo que a agosto no llegamos. También os digo, una manera en la que se pueden alargar los plazos es si empezamos a ver que empresas quiebran en masa, porque lógicamente hay menos consumo, que es un poquito el plan, ¿eh? El plan es un poquito esto. Ahora pensad cómo os va a repercutir a vosotros, y encima la subida de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho todo lo cual, recordad, lo normal, no vamos a volver a la normalidad, no fue normal, no es normal y no será normal, hay que hacer cambios muy profundos en nuestra sociedad. Hablemos de la transición. El modelo por el que ha apostado Europa es el de la transición eléctrica industrial, el REI famoso. ¿Vale? Esta transición no funciona. Hace años que se sabe que no funciona. ¿Por qué? Porque no se puede sustituir todo nuestro consumo eléctrico, todo nuestro consumo de energía por electricidad, porque no tenemos tecnologías que lo permitan. El coche eléctrico no es para todo el mundo. El hidrógeno verde es una porquería. Sirve para algunas cosas, pero no para otras. Es un mal vector energético, poco eficiente en su producción y es una sustancia difícil de manejar. Y esto se sabe desde hace muchos años. Josu Yonimaz, precisamente a principios de año, dijo que claro, que para que el hidrógeno verde se diera cuenta, el precio de la electricidad tenía que ser la cuarta parte de lo que es actualmente. Eso en enero, ahora es peor la situación. Y de hecho hay una noticia que yo considero que es prácticamente un escupitajo en la cara de todos nosotros, que salió, no sé si fue en el diario.es, que decía que el mercado confirma que el hidrógeno verde no es viable después de haber recibido, a ver cuánto pensáis que ha recibido el mercado para decir eso, 3.000 millones de euros. Que yo lo llevo diciendo hace años y a mí no me han dado ni un euro, coño, me hubieran dado 2 y yo se lo he dicho, vámonos. Pero nada, 3.000 millones, ¿eh? Y aún así vemos algunos proyectos, no sé qué, vale. Esto se sabe. En España ahora mismo hay 147 gigavatios de potencia eléctrica total instalada, contando todo renovable y no renovable, para un consumo medio de 27,5, es decir, hay 6 veces más que lo que se necesita. Hay picos de consumo, en algunos momentos de invierno y de verano, que llegan hasta los 41 gigavatios, que todavía es la tercera parte de todo lo que hay instalado, sobra. Y eso obliga a cosas raras, se paran cosas que no se tiene que pagar, o se te paga medio país, bueno, en fin, todo el país, ¿qué más da? Y demás. Hablando del mes de junio, ahora el mes de junio vencen hay vencimientos de muchos de los créditos de las plantas fotovoltaicas y no van a ser capaces de pagar lo que tienen, porque no, evidentemente no están consiguiendo beneficios porque hay un exceso de instalación. Y lo que vamos a ver ahora en junio, es decir, de aquí una semana, 2, bueno, no sé si los vencimientos, supongo que son a 30 de junio, pues a finales de junio lo que vamos a ver es muchos impagos,
algunos proyectos intentando refinanciar y otros que se acogen al concurso de acreedores. Los bancos no se quieren quedar con estos parques porque saben que no son rentables. Esto se va a la mierda también. Y encima, además, lo del cheto, pues añade un poquito de color naranja en medio de todo esto, por no decir rojo de sangre. Esta transición se va al carajo. Los proyectos de eólica marina, me gustaría hacer un comentario sobre eso, ese estudio que se ha comentado ahí, pero eso quizá lo dejo para las preguntas, porque también ahí tengo algún comentario a hacer. Lo voy a dejar para las preguntas. Este modelo se acaba. Y os digo una cosa, a lo mejor vosotros no lo sabéis, pero evidentemente el capital lo sabe. El capital lleva retirándose hace tiempo. Algunos proyectos siguen tirando adelante porque hay gente que ha metido mucha pasta y no se puede ir atrás, y por inercia, porque hay cosas adjudicadas y demás, pero muchos de estos proyectos se van a parar en ese. No todos, lo cual hay que mantenerse vigilante, pero no sabes cuáles se van a llegar al final. Y ya hace tiempo estamos detectando, y esto es, por ejemplo, lo que motivó que volviéramos hace poco de Pamplona, lo que está proliferando por todos lados es el biogás y la biomasa. Y los compuestos orgánicos, que ahora os comentaré. ¿Qué es eso del biogás? Coger mierda, pudrirla. La mierda cuando se descompone, las sustancias orgánicas cuando se descomponen, generan metano, que es la molécula orgánica más sencilla, un carbono, 4 hidrógenos. Es lo mismo que el gas natural. Esto, en pequeñas explotaciones para una producción local, tiene sentido. El problema es cuando tú quieres sustituir el enorme consumo de gas, por ejemplo de España, aunque ya es el de Europa, haciendo esto. Entonces resulta que ves que no te llega la suficiente y entonces empiezas a hablar, ya no de meter pues bostas de vacas, sino que empiezas a hablar residuos industriales, lodos de depuradora. ¿Qué pasa? Empiezas a meter sustancias allí que son peligrosas y que quedan en el digestato, que luego dices que vas a utilizar como fertilizante y vete a saber lo que entra allí, pues metales pesados, antibióticos, microorganismos de todo tipo, plásticos, lo que quieras, ¿vale? Estos proyectos son unas auténticas barbaridades ambientales, aparte de que no son rentables energéticamente, esto lo explicábamos aquí. El único interés por el que se hace esto, aparte de por poner el cazo, como siempre, es porque Europa lo quiere. Y el objetivo es traer toda la mierda de Europa aquí de forma que no es rentable energéticamente, que el Estado español lo subvencione, que este gas después se vaya a Frankfurt, se vaya a Alemania, que se comprará a precio de mercado, es decir, por debajo de su precio real de coste. Nosotros aquí seremos más pobres y más contaminados. Ya diréis vosotros si esto os parece un buen plan, pero este es el plan. Y se está proliferando por todos lados. La cantidad de sandeces y mentiras que se dicen es alucinante. No damos abasto, no damos abasto. La otra cosa que aquí tenéis que tener mucho cuidado es la biomasa. Como sabéis, hubo unos incendios muy importantes el verano pasado, que afectaron aquí, por ejemplo, a Ourense, pero afectaron, por ejemplo, de lleno a mi provincia natal, León. En León, 3 meses después, casi se podría decir con el cuerpo caliente, aparecieron de la nada 5 centros logísticos de gestión de biomasa que tienen una capacidad de procesar. Ya 3 de ellos podrían pelar toda la biomasa es una manera pija de decir leña. Podrían pelar, y decir, no, vamos a aprovechar restos de aceituna y restos de palos, cojones. Lo que veáis detrás de los árboles, así de simple. 3 de estos centros podrían pelar toda la provincia de León, entera. Procesarla, dicen ellos. ¿Y cuál es el objetivo? No las redes de calor para producir electricidad, las narices. Lo que está claro es, por ejemplo, el proyecto que ha aparecido ahora en Ponferrada. Combustibles sostenibles para la aviación. Además, te pone lo del sostenible para añadir insulto a la frente, ¿no? Y básicamente es utilizar el proceso de Fischer-Tropsch, proceso químico descubierto en el año 25 y que por desesperación utilizaron los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial, para convertir madera y otras sustancias orgánicas en algo parecido a gasolina o algo parecido a diésel. Mismo esquema que el biogás. Esto no es rentable, además es contaminante, consume un montón de agua y demás. La idea es que esto vaya después de nuevo a Alemania, evidentemente a precio de mercado, es decir, que no se da cuenta, que mientras tanto nosotros quedamos aquí con la contaminación con los bosques pelados y encima subvencionando esta actividad, con lo cual seremos más pobres y tenemos menos dinero para sanidad, para educación, para infraestructuras, para todo. Es un plan maravilloso. Pues este es el plan. Esta es la transición. Esta. Y ahora que la situación se ha puesto tan mal con todo el tema de lo del cheto, pues evidentemente Europa aprieta, Europa está acelerando. Y el Estado español, hoy todavía ha salido el enésimo decreto sobre biometano, bueno, hoy no, hace unos días, sobre biometano. Es alucinante, es una ofensiva en toda regla, una escala absolutamente inaudita. ¿Qué pensáis que vendrán a haceros aquí? ¿Qué pensáis que vendrán a haceros aquí? Y una pregunta que me parece más clave aún.
¿Dónde vais a poner las líneas rojas? ¿Dónde vais a poner las fronteras? En cada territorio la gente tiene que defenderse. Aquí, los que podéis defender este territorio, sois vosotros, sois vosotras. Y esto tenéis que tenerlo muy claro. Tenéis que tenerlo muy claro porque no hay ningún futuro, ninguna alternativa. Se va a vender como ecológico, verde, bio, eco, la madre que me parió. Todo mentira, todo mentira. Informaos, documentaos, preparaos. Porque obviamente Europa necesita enormes cantidades de energía para mantener esta mega máquina industrial en marcha. Un poco lo que se ha comentado antes, lo que comentaba Carlos también, es, ¿realmente queremos mantener esto de esta manera? Y con eso llego un poco a mi reflexión final. Y es, existe técnicamente otras maneras de hacer estas cosas. Existe una posibilidad de hacer una transición energética renovable que no sea tan consumidora de recursos, que no sea tan destructiva, que no se base en la electricidad necesariamente y que esté orientada a la satisfacción de las necesidades del público general. Sería muy largo ponerme con todo, pero yo simplemente os digo, yo soy físico, es un poco a este tipo de cosas que me dedico. Tecnología para hacerlo la tenemos, hace mucho que la tenemos. Se puede hacer porque el consumo real de las personas es mucho más pequeño de lo que os creéis. La gente no necesita consumir estas atrocidades de energía que se están consumiendo hoy en día en el Estado español. Si se consume tanto, es para mantener esta mega máquina en marcha, para producir unos beneficios astronómicos que al final son unos numeritos en un ordenador, en una cuenta, a veces en Suiza. Esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no tiene absolutamente ningún sentido y desde luego no va en beneficio de la ciudadanía. Existe capacidad tecnológica para hacer una transición a un modelo en el que se consumiría la 10ª parte de la energía de los materiales que se están consumiendo ahora y podríamos garantizar un nivel de vida muy semejante al actual, incluso en algunos aspectos mejor, con cambios importantes en el estilo de vida. Pero para hacer esto se tiene que empezar ahora. Y hay mucha urgencia. Porque ¿cuál es lo que se nos está ofreciendo? Pues eso, estos modelos destructivos, estas macroplantas de biogás, estos macrosistemas de trayecto de la biomasa y de no sé cuántas cosas más que se les va a ocurrir por el camino, aderezado evidentemente con retrocesos a libertades individuales para poder mantener el orden en una situación que va a ser bastante caótica y bastante compleja si nosotros no hacemos algo para evitarlo. Y obviamente tendiendo a un modelo que no va a ser el modelo que nosotros queremos. Estamos a tiempo de evitarlo, pero tenemos que evitarlo, tenemos que movilizarnos. Hay que entender que hemos llegado un poco al final de este camino sin sentido. Solamente con la cooperación de todos y de todas, solamente con el apoyo mutuo, solamente comprendiendo que hay que actuar en lo local, que hay que defender los valores naturales porque la vida, la nuestra propia, depende de eso. Solamente podemos conseguir evitar los peores escenarios. Se puede hacer, pero la primera cosa es que la gente tiene que creer que se puede hacer. Y básicamente esto es lo que os quería decir, gracias por vuestra atención y ahora si queréis pues respondemos.